Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy seguimos trabajando con los errores más comunes al momento de trabajar en nuestro jardín, pero nos vamos a enfocar en su mantenimiento. Hola Fernando, bienvenido nuevamente al podcast, a una edición de invierno o verano. ¿Qué decimos? Hola Claudio, ¿qué tal? Pues ya no sé qué pensar porque con el cambio climático la verdad que está el mundo loco. Me comentabas antes de empezar a grabar que no estáis teniendo invierno, ¿no? No, la verdad que no. Hoy estamos teniendo en este momento unos 22 grados. Ha sido el invierno, por lo que estaba leyendo en los periódicos, que menos ha nevado en los últimos 20 años. Esperamos que nieve un poco la semana esta entrante para ver si se recupera un poco los niveles de agua para el verano, pero seguimos con nuestra crisis hídrica. No hay inviernos, ya desde el mes pasado, que para nosotros es pleno invierno, en julio ya hay plantas, hay frutales ya con sus flores. Así que el cambio climático se nota bastante por acá. La verdad que sí. Bueno, mientras no te venga ninguna helada tardía, pues no pasa nada, que los árboles vayan ya floreciendo, otros empiecen a brotar. Espero que no tengas ninguna helada tardía. Nosotros al revés, nosotros tenemos olas de calor, tenemos incendios, o sea que el cambio climático, la verdad que se ve una necesidad actuar y hacer algo ya, porque está demasiado patente. Bueno, un saludo también para todos, queridos oyentes, un saludo desde aquí, desde España, y hoy vamos a hablar de los errores, de algunos de los errores más comunes que se pueden cometer, o de hecho que se cometen, al realizar el mantenimiento del césped. Si quieres, Claudio, empieza con una breve introducción y ya vamos desarrollando el tema según la escaleta que nos hemos preparado. Dale, así lo hacemos, Fernando. Entonces, yo doy la introducción y te dejo el primer error para ti. El cuidado del césped en el curso de todo el año es una actividad normal que nosotros la tenemos asimilada de forma natural. Invierno y verano estamos trabajando en nuestro césped, pero también requieren de nuestra intervención los arbustos, los árboles, algunas plantas más en primavera, otras en otoño, pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en el césped, ya que los trabajos, como por ejemplo el tema de la siega, las alturas, todo ese tipo de cosas, junto con las fertilizaciones y demás, todo tiene su forma de realizarse y en consecuencia, cuando no las llevamos a cabo de forma correcta, cometemos algunos errores y esto hace que con el tiempo el césped no tenga la calidad que estamos buscando. En el episodio de hoy vamos a ver unos cuantos errores y de los cuales te doy, Fernando, entonces el pie para que comiences con el primero. Vale, genial. Bueno, el error número 1 que quizás todavía se puede cometer, aunque cada vez ya es más difícil, es dejar el césped cortado sobre la superficie del césped, es decir, no recogerlo. Digo que es difícil que este error se cometa porque ya normalmente las máquinas segadoras llevan incorporadas una cesta que recogen el césped. Pero bueno, conozco personas que tienen la tentación de cortar sin cesta y de dejar los restos sobre el césped, sobre todo en las épocas calurosas, porque el césped se seca muy rápido, el césped cortado se seca muy rápido, y existe la teoría que este césped seco sobre la superficie del césped pues va a ayudar a mantener la humedad. Sin embargo, esto lo consideramos un error porque, si bien es cierto que sí que ayuda a mantener la humedad, aparte de que queda muy feo, también ayuda al desarrollo de enfermedades, perjudica el crecimiento normal de la hierba y favorece la aparición de musgos, por ejemplo, incluso de malas hierbas. Por lo tanto, el material segado siempre debe recogerse y si queremos darle algún uso, pues quizás podemos utilizarlo pues para hacer compost o también quizás podemos esparcirlo por los parterres, encima de la tierra, los parterres de plantas, para crear un poquito de mulch. El segundo error que hemos considerado hoy es segar o cortar el césped todo el año a la misma altura.
Con la primavera el trabajo es mayor, el césped crece más y la frecuencia del corte también se incrementa. Pero para tener un césped lindo debemos tener en cuenta de lo siguiente, que la frecuencia y la intensidad siempre van a estar en función, por un lado, del tipo de césped que tengamos. Si tenemos un césped formado por una u otro tipo de gramíneas o de, por ejemplo, especies de hoja ancha como el trébol blanco. También va a depender de la velocidad de crecimiento y de otro conjunto de valores como puede llegar a ser el clima, la cantidad de abono que hayamos incorporado al suelo, el tipo de suelo, porque va a hacer que un césped crezca más o menos. En promedio podríamos decir que los céspedes están creciendo 1 centímetro por día y lo ideal es que tengamos un césped de 4 a 5 centímetros de altura. Esta altura va a depender también incluso de la función o del objetivo que persiga ese césped. No es lo mismo un césped deportivo de una cancha de fútbol que una cancha de golf, ni tampoco de la variedad que tengamos. Hay céspedes que toleran cortes a menor altura. Pero las indicaciones estarían diciendo que más o menos a lo largo de todo el ciclo, desde la primavera hasta el otoño, más o menos tendríamos que estar haciendo unos 30 cortes en toda esa etapa. Una regla de oro podríamos decir que no deberíamos de cortar más de 1/3 de la altura del césped de lo que ha ido creciendo. Si hacemos cortes excesivos vamos a producir un daño en el césped en donde éste se va a poner amarillo y la altura va a cambiar, como decía, a lo largo del año. En épocas de mucho calor y en épocas de mucho frío debemos dejar los céspedes más altos y podemos bajar la altura en los momentos de mayor crecimiento que son primavera y otoño. Todo esto entonces va a ir acompañado de cuidados especiales que también los vamos a ir viendo con los siguientes errores. Otro error que podemos tener en consideración es no segar la hierba con frecuencia, sobre todo en la época de crecimiento. Este error hay cierta discrepancia sobre si es error o no, porque todo depende del enfoque con el que se tenga en cuenta esta circunstancia, ¿no? La de segar con frecuencia. En teoría, los que defienden que hay que segar con frecuencia lo defienden por lo siguiente. Primero, porque al segar el césped muy a menudo, el césped va a estar más bonito, es más estético y va a ser mucho más decorativo en el jardín. También un césped bien segado, incluso en la época seca del verano, tiene unos colores más uniformes y más intensos. La ventaja de las siegas frecuentes, aparte del factor estético que estamos comentando, también son porque va a ser necesario un esfuerzo menor por parte del jardinero en cada siega y también va a haber un desgaste menor de la maquinaria de la segadora. La siega frecuente y continuada también permite un mejor control de las malas hierbas, ya que hay muchas que no van a poder florecer y por tanto no van a poder emitir nuevas semillas contaminando nuestra pradera. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos en contra? Los argumentos que sí que defienden que hay que dejar más tiempo entre siega y siega, aunque se vea más feo el césped, aunque puedan salir más malas hierbas, pues los argumentos son que al cortar muy frecuentemente el césped le estamos provocando un cierto estrés y le estamos obligando a crecer, por lo tanto va a necesitar mucho más riego y muchos más fertilizantes. También en épocas de sequía, los que defienden la teoría de no segar tan frecuentemente lo hacen porque cuando el césped está más alto requiere de menos riego o, digamos, es más resistente a la sequía o la falta de riego. El cuarto error es segar el césped cuando está mojado, cuando la hierba está mojada. Pasar la cortadora de césped después de una lluvia abundante va a tener algunos inconvenientes, como por ejemplo, se va a estar forzando la máquina que estemos utilizando, la segadora de césped, y podemos también ir perjudicando la superficie. ¿Qué nos puede pasar? Podemos ir haciendo que se marquen más las ruedas de las cortadoras de césped porque se hundan en el suelo húmedo. Podemos también ir dejando restos de césped que se van pegando a las ruedas de tracción de la máquina.
se aumenta la fatiga del jardinero, que las cuchillas se llenan también de barro, y esto puede ocurrir en otoño o en invierno, dependiendo del lugar en donde uno viva y donde se concentren las épocas de lluvia. Pero esto también puede pasar porque tengamos mal programado el riego y nos dedicamos a brindar el servicio de jardinería en forma profesional y justo llegamos y el césped ha sido regado. Las consecuencias de haber cortado en este caso son las mismas que las de una lluvia. Entonces, hay que tener presente esto. Si es posible, evitar de toda manera o de todas formas segar el césped cuando está mojado por la lluvia, el rocío o el riego. Ahora voy a comentar un error que la verdad que es súper habitual. Pero no solo a nivel de usuario particular del jardín, sino incluso en las empresas profesionales de jardinería. Es un error que consiste en segar el césped siempre en la misma dirección. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los humanos somos de costumbres. Aprendemos una tarea, la vamos perfeccionando, eso sí es verdad, pero luego la repetimos hasta la saciedad. Nos gusta, si nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una manera, pues nos gusta hacerlas siempre de esa manera. Y eso pues suele ocurrir al segar el césped. Nos hemos acostumbrado a segarlo de una forma porque nos resulta más cómodo o simplemente por costumbre y siempre segamos el césped en la misma dirección. Esto es un gran error y que hay que empezar a rectificar cuanto antes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a largo plazo, al segar siempre en la misma dirección, pues van a quedar evidentes las huellas de las ruedas de la segadora debido a ese paso continuo, siempre en la misma dirección y siempre más o menos compactando siempre la misma proporción de terreno. También se producirán entonces desniveles de crecimiento desigual del manto de hierba. En las ruedas crecerá menos que en la parte que no ha sido pisada por las ruedas. Y va a quedar muy antiestético. Por lo tanto, es mejor realizar la siega cada vez en sentido diferente. Si la hacemos por costumbre de norte a sur, pues tomarnos nota o acordarnos de que en la siguiente ocasión o cada 2 ocasiones, como queramos organizarnos, la haremos de este a oeste o viceversa. Otro de los errores comunes es no mantener la cortadora de césped, la segadora, en perfecto estado. Y con esto me refiero al mantenimiento que tenemos que hacer de nuestras herramientas y de nuestras máquinas. En el caso de las cortadoras de césped, es fundamental que la cuchilla siempre tenga buen filo. Una cuchilla que no tenga filo va a hacer cortes muy desparejos, va a terminar desgarrando el césped, con lo cual, más allá del aspecto feo que va a tener, que se va a poner con los bordes de color marrón o amarillento, vamos a estar forzando también más las máquinas. Entonces, aquellas máquinas de explosión de 4 tiempos habrá que hacerle los cambios de aceite que corresponden, el filtro de aire también, mantener siempre un filtro de aire limpio. Una vez que se termina de hacer el corte del césped, hay que limpiar la máquina, limpiar la carcasa, limpiar todo ese contenedor, el bolsón donde recolectamos el césped, para evitar, si trabajamos de forma profesional y vamos de un jardín a otro, estar trasladando o estar llevándonos semillas de un césped y contaminando el otro, o incluso también por ahí alguna enfermedad o alguna plaga que pueda ir junto con los restos del césped. Entonces, mantener la máquina en condiciones, mantenerla limpia, comprobar el movimiento del eje de rotación de la cuchilla de corte, todo eso va a hacer a que el trabajo sea más eficiente y además las máquinas nos duren por más tiempo. También es un error no regar el césped abundantemente, sobre todo en los periodos secos. ¿Qué suele ocurrir? Pues que decimos hace calor y entonces me da pena el césped, que está pasando tanto calor. Lo voy a regar 2 veces al día, por ejemplo. Poco tiempo, pero 2 veces al día, porque pobrecito césped, así lo refresco por la mañana y al anochecer, lo refresco 2 veces. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Pues estamos realizando riegos superficiales, de tal forma que el césped, para encontrar la humedad que necesita, está viendo que no necesita profundizar sus raíces, que la humedad la tiene superficialmente, porque al regar poco tiempo, aunque sea varias veces, la humedad no penetra en el terreno. Y
en ese caso estamos perjudicando al césped. Al no favorecer el desarrollo de sus raíces, estamos creando un césped débil y si en algún momento de verdad se tiene que ver ante una situación de sequía, no va a ser capaz de superarla con demasiado éxito. Por lo tanto, lo correcto es realizar riegos abundantes. Nada de 2 veces al día o 3 veces al día. Una sola vez al día cuando sea verano y haga mucho calor. En las épocas de transición, tanto la primavera como el otoño, pues cada 2 días, cada 3 días, cada uno dependiendo de la zona donde viva. Pero siempre riegos profundos que profundicen en el terreno y que obliguen al césped a desarrollar sus raíces en busca de esa humedad. El error número 8 es no rastrillar cuidadosamente el césped en primavera y en otoño. Antes del inicio y al finalizar las siegas, los cortes de césped, coincidiendo respectivamente con el surgimiento o el resurgimiento del nuevo césped y con la pausa invernal, hay que hacer cuidadosas pasadas de un rastrillo para eliminar todos aquellos cuerpos extraños que nos hayan podido quedar dentro del césped, como por ejemplo restos de hojas, ramitas a lo mejor de los árboles secas, para poder unificar toda la superficie. Esto también nos va a servir para evitar estancamientos excesivos o coberturas perjudiciales durante el invierno y los daños que pueda haber hecho la cortadora de césped en el verano. El rastrillado, además, va a hacer que se reactive esa vegetación, que se ventile la capa de tierra que está inmediatamente por debajo del suelo. Y en aquellos que son más compactos, aquellos suelos más compactos, conviene hacer también algún trabajo de aireado, verdaderamente trabajando el suelo, para generar agujeros en toda la superficie, y lo podríamos hacer con una horquilla normal, lo podríamos hacer también con ayuda del rastrillo o de una máquina especial que viene para ese tipo de trabajo. En otoño, estos agujeros van a permitir que escurra mejor el agua, que está en exceso en el jardín, y que se levante de nuevo la hierba cuando está muy sometida a los pisoteos. Por otra parte, después en la primavera, el aireado de las raíces va a favorecer la continuidad de ese crecimiento y en el caso de superficies muy amplias, también podemos utilizar unos rodillos perforantes que se pueden utilizar ya sea a mano o acoplados a un pequeño tractor y que van a permitir que el trabajo se haga de forma más uniforme, más eficiente y con menor trabajo para nosotros jardineros. Bueno, también es un error no retirar en otoño las hojas caídas de los árboles en el césped. La operación debe repetirse muchas veces, cada vez que las plantas de hoja caduca pierdan las hojas. ¿Y por qué? Porque estas hojas caídas sobre el césped, junto con la humedad del otoño e incluso del riego, van a experimentar una rápida descomposición. Y un material vegetal en descomposición no puede ser nada bueno para nuestro césped. Puede crearle un cierto amarilleo de la superficie y también pueden provocar la muerte o el marchitamiento de la vegetación que cubren estas hojas. Y, sobre todo, y lo más importante, el desarrollo de elementos patógenos, enfermedades. Así que las hojas bien recogidas y el césped bien limpito. Y eso sí, si queremos utilizar las hojas para hacer nuestro compost o para crear mulch, pues perfecto, podemos hacer mulch para abonar nuestros parterres. Otro error que por ahí se puede llegar a cometer es no controlar cuidadosamente el césped en primavera. Y esto está enfocado básicamente para aquellos lugares en donde los inviernos son muy fríos, donde hay congelamientos del suelo, porque si no controlamos cuidadosamente la superficie, especialmente después de estos inviernos particularmente severos, podemos llegar a ver que hay levantamientos de este manto de hierba causados por este hielo. A veces, con pasar un rodillo va a ser suficiente, en otros casos tendremos que quizás romper un poco la superficie para poder acomodarla quizás con la mano, quizás aplastarla con los pies, desmenuzar un poco la tierra, porque lo que tenemos que lograr es que la raíz del césped siga en contacto con el suelo. Entonces, si hacemos esto, vamos a poder ir controlando bien que quede todo el césped parejo, que no hayan levantamientos, y después el mismo riego nos va a ayudar a que esto
se termine complementando el trabajo y quede todo perfecto y en condiciones. Es un error también no resembrar el césped todos los años. El césped durante el año, durante toda la temporada de crecimiento, pues queramos o no, se va a ir estropeando en algunas zonas, va a quedar alguna zona más pisoteada, nos va a aparecer alguna calvita por aquí, o alguna zona se nos inundó de malas hierbas, tuvimos que actuar y ha quedado un poco más rala. Entonces, un césped siempre debería ser bien espeso, bien tupido. Y todas esas zonas que durante la época de desarrollo del césped se hayan estropeado, conviene resembrarlas todos los años para tener un césped bien tupido. Incluso podríamos decir que conviene realizar todos los años un escarificado para rascar el césped, para romper esa capa de fieltro que se va creando y que impide la penetración del agua, y entonces aprovechar el escarificado para a continuación realizar una resiembra. Bien de las zonas estropeadas o bien, si queremos, una resiembra general de todo el césped. Si es una resiembra general, pues bueno, la dosis es mucho más pequeña, son unos 10 gramos por metro cuadrado aproximadamente, y podemos utilizar o deberíamos utilizar la misma semilla que se utilizó desde un inicio al sembrar el césped. Por eso yo siempre recomiendo, cuando se siembra un césped desde cero, apuntarnos en algún sitio la semilla, pero no la marca, no el nombre comercial, porque eso luego con el tiempo va cambiando, sino la composición, qué semillas y en qué proporción, en qué porcentaje componen esa mezcla de semillas que nosotros hemos utilizado, para luego en las posteriores resiembras utilizar la misma mezcla. Pero bueno, si no conocemos el césped o quizás no nos interesa utilizar la misma siembra, siempre podemos utilizar pues una única semilla más genérica, por ejemplo el ryegrass se utiliza muchísimo para las resiembras porque es un césped que germina muy rápido y tupe muy rápido y combina muy bien con casi todas las mezclas de césped más utilizadas. Otro error es no distribuir anualmente por el césped o mantillos, abonos del tipo orgánico o abonos del tipo químico. El crecimiento uniforme, brillante y activo del césped va a depender de los nutrientes que pueda encontrar en el suelo. Entonces, para integrar y mejorar la tierra que está junto con el césped, es una buena regla esparcir durante el otoño una pequeña capa de mantillo, pero bien tamizado, para que el grano sea muy pequeño. Inferior a los 5 milímetros va a ser la capa de mantillo que estemos agregando para poder proteger, por un lado, las raíces del césped de los rigores invernales, a ayudar también a nivelar un poco las superficies donde pueda llegar a haber algún pequeño pozo o alguna irregularidad. La lluvia y las posibles nevadas se van a encargar también después de que ese mantillo se vaya enterrando lentamente y vaya haciendo ese aporte de materia orgánica en el caso de que usemos de origen orgánico. Y este material, bueno, lo vamos a poder preparar el compost en un rincón en el jardín. Podemos disponer también de tierra preparada, del tipo industrial, las que se consiguen en un vivero, que pueden ser mezclas, por ejemplo, de tierra agrícola, de estiércol, de hojas, de hierba que se ha segado, de césped, y todo eso compostado va a ayudar a que ese mantillo que incorporemos en nuestro jardín, en nuestro césped en particular, vaya ayudando. Esto lo tendríamos que hacer básicamente una vez al año por lo menos. Si hacemos nuestro propio compost, tendríamos que dejar después por lo menos un año reposar para que quede bien preparado, y de esa forma vamos a ayudar a nuestro suelo y vamos también a contribuir a esa mejora de la estructura del suelo. Si es un suelo del tipo arcilloso, este aporte de mantillo va a ayudar a que no se compacte tanto, que pueda retener el agua y también que tenga el drenaje apropiado. También podemos hacer un abonado en primavera, que esto lo vamos a hacer una vez que terminaron esos fríos. Podemos hacerlo con un fertilizante con un poco más de porcentaje de nitrógeno. Esto va a ayudar a que vaya creciendo un poco más el césped. Evitaremos quizás usar los fertilizantes nitrogenados en las épocas de mayor calor y de mayor frío, y después la distribución, cuando vamos a aplicar ya sea el mantillo o un fertilizante, tendríamos que utilizar la misma estrategia o la misma técnica que cuando hacemos una siembra. La cantidad que vayamos a aportar, si es un fertilizante del tipo químico,
la vamos a dividir por 2 y vamos a hacer una distribución del mismo de forma cruzada. Haremos las pasadas en un sentido y completamos el resto de la aplicación del fertilizante haciendo las pasadas en un sentido perpendicular. Esto nos va a ayudar a que la distribución sea homogénea y que no tengamos exceso de fertilizante en algún sector, porque eso podría llegar a quemar nuestro propio césped. El exceso de fertilizante genera toxicidad y la muerte en el césped si no hemos pasado con esas dosis. Bueno, Claudio, llegamos al último error que tenemos listado en nuestra escaleta. Seguramente hay muchos más errores, pero bueno, estos son los principales, los más habituales, por lo menos los que nosotros tenemos observados, como los que más se repiten. Y en este caso el último error sería el no controlar las malas hierbas en el césped. Malas hierbas y césped es una combinación que, aunque no nos guste, está ahí y se repite en todos los jardines. No hay manera de evitarlo, es la riqueza de la naturaleza, no sabemos cómo, nuestro césped está precioso y de repente empiezan a aparecer malas hierbas y decimos, ¿pero de dónde han salido? ¿Quién las ha traído? Bueno, es que estamos trabajando con naturaleza y estas cosas pasan. Entonces, si las zonas de malas hierbas son localizadas y el problema no es muy grave, lo primero y más aconsejable es quitarlas manualmente. Para eso conviene que el terreno esté un poquito húmedo, porque interesa quitar las malas hierbas con la raíz. Si solo las cortamos, la raíz va a volver a brotar y la mala hierba va a seguir allí. O sea que para que la raíz salga más fácilmente es mejor que el terreno esté más húmedo que seco. Pero si se nos desmadra el tema, si se nos llena el césped de malas hierbas, no vamos a tener más remedio de utilizar herbicidas selectivos. Un herbicida selectivo, normalmente llamado de hoja ancha, son herbicidas que no afectan al césped, pero sí a las malas hierbas de hoja ancha, de tal forma que van limpiando nuestros céspedes, matando esas malas hierbas. También existen herbicidas de hoja fina, de gramíneas, pero bueno, estos, como también afectan al césped, pues hay que utilizarlos con muchísimo más cuidado y solo para tratamientos específicos. También es cierto que, al menos por aquí en España, cada vez es más complicado el tratamiento con herbicidas por la sencilla razón de que la normativa que estamos recibiendo de Europa va en contra del uso de productos químicos, algo totalmente razonable. Lo que ocurre es que deja este problema sin solución. Están prohibiendo muchísimos productos para tratar las malas hierbas en los céspedes, por lo menos en jardinería, sin que haya otra alternativa, de tal manera que al final la alternativa consiste en acostumbrarnos a ver malas hierbas en el césped. Pero bueno, todavía tenemos algunos herbicidas autorizados. ¿Y cuál es la forma correcta de utilizarlos? Pues bueno, en principio deberíamos, ante todo, siempre que sea posible, realizar un abonado, siempre que toque, para tener nuestro césped en pleno crecimiento y bien vigoroso. Luego conviene hacer una siega y luego a continuación, después de algunos días, conviene hacer el tratamiento con herbicida selectivo de hoja ancha sobre toda la superficie, siguiendo las dosis, importantísimo, no pasarnos de las dosis, no por poner más dosis vamos a matar mejor la hierba, sino al revés, igual hacemos daño al césped, y siguiendo, bueno, todas las instrucciones que podamos ver en el envase o que nos aconsejen en donde hemos comprado nuestro herbicida. La operación se realiza sobre la vegetación seca, el césped debe estar seco, pero sin embargo conviene que el terreno esté un poquito húmedo. ¿Por qué? Porque así se favorece mucho más la absorción del producto por parte de las malas hierbas. Y así la eliminación de estas malas hierbas va a ser mucho más veloz. A las especies cultivadas el herbicida no les causa daño alguno, sin embargo a las malas hierbas les va a ocasionar bastante daño, se van a morir, van a empezar a cambiar de color, van a amarillear y conviene, transcurrida una semana, 10 días, ya realizar una siguiente siega. Y bien, Fernando, estos son los 13 errores que hemos listado para el episodio de hoy, así que hemos llegado al final. Vamos a ver qué trabajamos en el próximo episodio el mes que viene. Creo que hoy hemos sentado las bases de los errores más comunes que se pueden llegar a cometer en el manejo del césped.
Así que si no querés aportar algo más, hemos llegado al momento de la despedida. Sí, bueno, estaría muy chulo que los oyentes, si les cae en la cabeza algún error que han cometido ellos o que han visto cometer a sus vecinos, a sus amigos, pues que lo dejasen en los comentarios, porque así enriquecemos muchísimo más pues toda esta difusión de la jardinería y en este caso de los errores que se cometen en jardinería. Y bueno, nosotros leeremos todos los comentarios allí donde se hagan y por supuesto los responderemos y los agradeceremos. O sea que bueno, en principio el episodio de hoy hasta aquí hemos llegado. Empezamos a trabajar ya para el siguiente, para el del mes que viene. Te agradecemos, querido oyente, pues bueno, que estés allí al otro lado, porque gracias a que estás allí, pues a nosotros nos das ánimos para continuar realizando el podcast y en esta labor de difusión de la jardinería que tanto nos gusta. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de tener un bonito jardín y de disfrutarlo lo máximo posible. O sea que un abrazo bien fuerte por mi parte y hasta el mes que viene. Gracias, Fernando, por haber estado una vez más por aquí, por el podcast. Gracias a la querida audiencia que nos acompaña porque nos motiva para seguir produciendo material de difusión todas las semanas junto con estos episodios que son especiales, un poquito más técnicos, un poquito más llevados para poder aplicar en los jardines. Gracias por el tiempo que nos dedicás, tanto para escucharnos como para dejar esos comentarios que tanto bien nos hacen porque primero nos animan a seguir trabajando y segundo nos ayudan a tener un poquito más de difusión y que más amantes de las plantas y de la jardinería nos escuchen. Si querés conocer un poco más lo que hacemos, recordá que tenés el canal de YouTube de Fernando Personal Garden Shopper, que además está incursionando en el mundo de los shorts, de los videos cortitos de YouTube, que son un golazo, diríamos acá en Argentina. Y después, por otro lado, también su página web, que es la de personalgardenshopper.es. En mi caso, hay varios caminos. Primero, la página web mía, la de claudiodorato.com, mi canal de YouTube. Si querés conocer un poquito más de jardinería, tenés el podcast Aprende Jardinería, que es un podcast de suscripción. Lo podés hacer a través de la página de mumbler.io o si no como un fans dentro de lo que es la plataforma iVoox. Llegamos al final, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves.